Buenas tardes a todos. De la parte de la Asociación de Profesionales en Ciencias Forenses, les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos al licenciado Carlos Sánchez por nuevamente apoyarnos en la celebración de temas relacionados con ciencias forenses y ahora pues con específicamente con el Día del Perito. Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto estar con ustedes. Reitero el agradecimiento, las congratulaciones para todos los peritos por esta labor tan importante que desarrollan y también para la Asociación de Profesionales en Ciencias Forenses que impulsa este magno evento y estas capacitaciones siempre tan importantes, tanto para los abogados como para las otras disciplinas y para las otras ciencias. Así que es para mí un honor estar con ustedes. Vamos a tratar un tema que resulta siempre importante y es el tema del interrogatorio del perito. Es decir, la forma en la cual los expertos en cualquier área del conocimiento humano se presentan a declarar en un juicio. Y la ponencia la voy a dividir en tres grandes ámbitos, porque están relacionados. Voy a hacer un aspecto introductorio sobre la función del perito en relación a los hechos que establece. Luego voy a hablar un poco de la pericia, porque esto es necesario para finalmente enlazar el tema central, que es el de cómo declara un perito, cómo se interroga un perito y cómo hay que preparar ese interrogatorio y esa declaración. Pues bien, en esa línea que les he dicho, un gran primer aspecto que ustedes tienen que tener claro es que en el mundo del derecho y todas nuestras actividades están gobernadas por el derecho, todas, ambientes laborales, ambientes familiares, las relaciones que tenemos con el Estado, con los particulares, los problemas que se pueden suscitar entre eh, las personas con los conflictos humanos, todo, diría yo, todo tiene relación o se encuentra gobernado por el derecho. Y este aspecto es importante porque en el ámbito del derecho, todas las afirmaciones deben acreditarse, todas las afirmaciones deben de comprobarse, tanto si se trata de un problema laboral, si se trata de un problema contencioso administrativo, si se trata de un conflicto mercantil, si se trata de una cuestión de derecho privado, si se trata de un ámbito familiar o si se trata de un hecho criminal. Las afirmaciones, los hechos que ahí se vayan a presentar deben estar debidamente acreditados, debidamente comprobados. Tomo relación ahora al marco de mi mayor experiencia, que es el ámbito del derecho criminal. Y entonces en esta línea que les he mencionado, cuando hablamos de un delito, todos los elementos de ese delito, todas las categorías de ese delito deben de comprobarse ante un juez. Si no se pueden comprobar de manera suficiente, de manera eficaz, de manera competente, de manera plena, esas circunstancias o esos hechos, se fracasará en el esfuerzo de intentar acreditar una conducta delictiva que puede ser muy variada. Pueden haber hechos criminales violentos o hechos criminales patrimoniales de distinta naturaleza. Yo lo que quiero enfatizar en este punto es que todo lo que se lleva ante un juez debe de estar suficientemente comprobado, suficientemente determinado. Y en ese esfuerzo de comprobación
en ese esfuerzo de determinación, la pericia es un medio de prueba importantísimo. En los procesos criminales hay diferentes medios de prueba, testimoniales, documentales, digitales, confesiones, eh, actos urgentes de comprobación. Uno de ellos es la pericia. Ha sido siempre eh, importante en el marco del derecho y es un medio de prueba bastante antiguo y tiene una razón. Eh, los jueces que son abogados, los fiscales que son abogados, los defensores que son abogados o cualquier abogado no tiene el conocimiento pleno de todo lo que ocurre en la realidad. Dicho de otra manera, una persona, por mucho que sepa, no puede tener una amplitud de conocimiento suficiente. Y esa es la importancia que tiene la pericia. La pericia es un medio de prueba que se apoya en un ser humano especialmente cualificado, que tiene conocimientos especiales, que tiene habilidades y destrezas muy particulares, diferentes, que no las tienen el resto o el común de las personas que no hayan estudiado esa disciplina o esa área de una técnica, de una ciencia, de un arte. Ese ámbito especial de conocimiento hace que esta persona sea cualificada para llevarle al juez el conocimiento sobre un hecho o una circunstancia que debe ser determinada, porque el juez y las demás partes carecen de ese conocimiento. Entonces, si ustedes ven, aquí el derecho se apoya en un ámbito que resulta muy importante, que es el ámbito científico, y que es el ámbito académico, que es el ámbito, en resumen, del conocimiento. Y el conocimiento, como ustedes saben, es, mejor dicho, múltiple, complejo ahora, diferente, y con múltiples áreas en las cuales las personas tienen formación especializada. Y eso hace que se vayan determinando diferentes áreas del saber, diferentes áreas del aprendizaje, diferentes áreas del conocimiento, diferentes áreas de especialización. Pues bien, en todas ellas, el juez necesita un apoyo de estas personas que tienen conocimientos especiales, que están certificados o deben de estar certificados. Cuando digo que están certificados es porque los peritos deben de poder comprobar su capacidad, su idoneidad o lo que en otros, en otros sistemas se denomina el foi tire, la idoneidad o la capacidad técnica del perito. No cualquier persona puede ser perito. Para ser perito se tiene que tener un título que habilite la destreza, el conocimiento, la aptitud y la comprobación de esa área del arte, de la ciencia, de la técnica o de la disciplina. Y eso hace que la pericia tenga estas características tan especiales como medio de prueba. Bien, dicho lo anterior, entonces resumo los primeros dos puntos. Uno de ellos es que en el derecho debe de comprobarse todo. Siguiente, que cuando se trata de conductas delictivas, debe de comprobarse todos y cada uno de los elementos de la conducta delictiva, no solo uno o solo algunos, todos. Y que en esta forma de comprobación aparece una figura importante, que es la figura del perito, porque el juez carece de esas competencias.
el juez carece de esos conocimientos y necesita que una persona externa, que una persona ajena al tribunal llegue y le informe de manera objetiva, de manera imparcial, de manera competente sobre esos hechos que se están debatiendo. Voy a hacer aquí una postilla para que ustedes puedan tener una mejor comprensión de este aspecto. Un proceso, algunos autores señalan que se parece a, a una especie de reconstrucción del pasado. Lo que se está haciendo es eh, casi que en un sentido, ¿verdad? Arqueológico, y ir descubriendo y reconstruyendo un hecho histórico que ya pasó y que se lo vamos a presentar al juez. Y en esa reconstrucción, en un proceso, hay una especie de debate, de confrontación, eh, una especie de, si ustedes lo quieren ver así, de combate entre partes que son completamente contrarias, que tienen intereses completamente contradictorios, contrapuestos, y estas partes están en una actividad dinámica de hacer prevalecer cada una de ellas su verdad, sus afirmaciones, sus argumentos, sus tesis, sus conclusiones. Y pueden ustedes entonces imaginarse que entre este choque de, de, de posturas contrapuestas surge o debe surgir entonces eh, unos hechos que puedan acercarse lo más posible a la verdad. Y en ese marco es que el juez recurre a, a los peritos como personas especialmente capacitadas, como personas especialmente entrenadas, como personas especialmente certificadas para que le brinden eh, una, una opinión de acuerdo a sus conocimientos personales, de acuerdo a su ciencia, de acuerdo a su saber, de acuerdo a su formación sobre un hecho o circunstancia que no le puede brindar cualquier cualquier otra persona o cualquier otro medio sobre el cual el juez pueda apoyarse. Requiere de este conocimiento experto y el, el perito se encuentra entonces eh, obligado a llevar este conocimiento. Bueno, diseñado este, este marco importante de confrontación, me, me permite a mí poner entonces los otros puntos importantes de la prueba pericial. En casi todos los países, eh, esto es importante porque cada país tiene su propio código, cada país tiene sus propias normas, cada país tiene su propia reglamentación, cada país tiene sus propios procesos. Y eso es importante de comprenderlo, de saberlo, de manejarlo. Pero en casi todos los países, cuando se habilita la prueba pericial, se hace teniendo en cuenta a personas que tienen conocimientos y capacidades especiales certificadas, tituladas, es decir, acreditados y comprobados sus estudios. Este es el primer paso para poder permitir la prueba pericial. Voy a poner 3, 4 ejemplos, ¿verdad? Ha sucedido una muerte violenta y quiere saberse eh, cuál fue la causa de esa muerte y en qué circunstancias una persona falleció.
Bueno, entonces se recurrirá a una persona experta, que en este caso, ¿verdad? Será usualmente un médico y un médico forense, un médico patólogo, para que informe al tribunal sobre en qué circunstancias, por qué causas, en qué condiciones y cuáles fueron las, las evidencias que se encontraron respecto de una persona que está fallecida respecto de un cadáver. En otro escenario, una empresa ha sido objeto de un fraude, ha sido objeto de una administración desleal, de una administración fraudulenta, y se necesita también eh, un informe especial de una persona experta que pueda examinar todo el patrimonio de esa empresa, todo su registro contable y financiero, y después de hacer un análisis de este marco, pueda determinar cuál fue la manera en la cual ese dinero fue o esos bienes fueron objeto de una defraudación. Se dice que un documento ha sido alterado, que un documento no es genuino, que presenta ese documento aspectos que no son acordes a su verdad, y entonces se va a requerir también la opinión de una persona experta que pueda examinar el documento, que pueda examinar todos los signos que tiene ese documento, y a partir de ese examen que pueda manifestar de qué manera, si es que ha ocurrido alguna alteración en ese documento, ocurrió. Eh, una persona presenta una alteración eh, en su salud mental y se requiere que esta persona sea objeto de un análisis, de un examen, de una evaluación que permita determinar su estado actual de capacidad mental, cuál es su grado normal de comprensión de los hechos, si tiene algún trastorno o alguna deficiencia, qué nombre y en qué segmento de las posibles afectaciones de la salud mental de las personas encaja esa situación eh, disfuncional o traumática de esta persona. Y podríamos seguir así, ¿verdad? Eh, se, ha, eh, se ha dañado un ámbito cultural de un país, se ha afectado un ámbito patrimonial histórico, una estructura que tiene un contenido especial, y se requiere pues también de la opinión de una persona que pueda señalar el valor arqueológico, cultural, histórico de ese bien y de qué forma se ha afectado. Si ustedes ven, he tratado de ir poniendo diferentes ejemplos de diferentes disciplinas, de diferentes áreas de especialización, en los cuales ni el juez ni los abogados tienen una competencia especializada. Ellos no son graduados en medicina, no son auditores o contadores públicos, no son arqueólogos o historiadores, no son psicólogos o psiquiatras, y no pueden tener eh, el conocimiento específico, determinado, relevante, especial para eh, acreditar y determinar una opinión sobre un hecho específico. Y por eso han tenido que recurrir a, a esta persona que denominamos perito, y a la prueba que de él se desprende, que es que es la prueba pericial. Bien. Dicho todo esto, entonces podemos hacer otro resumen. La prueba pericial es necesaria, es importante para definir los diferentes conflictos en el marco del derecho penal. Pueden ser delitos de naturaleza violenta, pueden ser delitos de carácter patrimonial, pueden ser delitos de carácter universal,
pueden ser delitos de carácter sexual, pueden ser delitos que ofenden el patrimonio económico de una empresa, pueden ser delitos que atentan contra el fisco de diferente manera. Lo importante es que este ámbito disciplinar de la pericia le ayuda al juez, le da al juez conocimiento, le da al juez un acercamiento a una área determinada para que el juez tome una mejor decisión sobre ello. Bueno, dicho lo anterior, vamos a señalar que un aspecto fundamental de la pericia es el informe pericial. El perito recibe una misión o una encomienda del juez de analizar un determinado fenómeno, un determinado objeto, una determinada cosa, y después de examinarla según cada uno de los estándares de su propia ciencia, según la metodología que impera en su disciplina, le tendrá que presentar un informe al juez y ese informe se determina como informe pericial. En El Salvador, eh, la legislación procesal señala que ese informe se hace por escrito. El informe pericial, el primer informe pericial se hace por escrito. De tal manera que el perito, después de hacer su examen, le presenta al juez un informe pericial. Este informe usualmente se presenta en la etapa de investigación, en la etapa que nosotros conocemos, esa es una jerga jurídica, como etapa de instrucción. El perito se lo presenta al juez en esa etapa del proceso, en esa etapa del procedimiento, en esa etapa previa al juicio. ¿Y por qué se presenta ese informe escrito en, en esa etapa? Bueno, porque se requiere que este informe sea conocido por todos. Se requiere que, si es un informe de defensa, que lo conozcan los acusadores, y al contrario, si es un informe de los acusadores, se requiera que lo conozca la defensa para poder, adviertan ustedes, preparar su estrategia de confrontación ante la prueba pericial. Aquí está determinado en general, el derecho de defensa en general, y esto pues hace que los informes periciales escritos se tengan que presentar en esta primera gran etapa del proceso. Este informe tiene ciertas características, tiene ciertos requisitos que el perito debe de conocer. Una área importante del perito es precisamente, aparte de su ciencia, es el conocimiento básico de la disciplina jurídica. Ese es un aspecto que cualifica al perito y ese es un esfuerzo que el perito debe hacer, aunque el perito sea un médico, un psicólogo, un psiquiatra, un auditor, un entomólogo, un arquitecto, un ingeniero, un experto en ambientes. El perito como tal, parte de su certificación es conocer los aspectos más básicos y medulares del derecho y del área del derecho en la cual va a peritar. Si se trata de una pericia en el ámbito mercantil, pues de las áreas mercantiles. Si se trata de una pericia en el ámbito laboral, pues de las áreas laborales. Si se trata de una pericia en el ámbito de familia, pues del área de familia. Si se trata de una pericia en el ámbito
constitucional, pues de los procesos constitucionales. Y si se trata de una pericia que va a estar relacionada al ámbito criminal, pues el perito debe de saber lo básico, lo esencial, lo general del derecho penal y del derecho procesal penal, que son las áreas sobre las cuales él va a declarar. Este es un aspecto que va a cualificar al perito. Bueno, el perito entonces, resumo, rinde su informe técnico, rinde su informe especial, que es un informe por escrito. El Código Procesal Penal establece qué condiciones, qué requisitos tiene que llevar este informe. Las voy a tratar de resumir rápidamente. No hay una forma homogénea o estandarizada para presentar una pericia, pero sí hay unas grandes líneas que el perito debe de saber y que el perito debe explicitar en su informe. El perito debe consignar en su informe cuál fue el objeto de la pericia. Ese es un punto central, medular, importante. Si se trató del examen de un cadáver, pues debe de determinar que fue precisamente el, el examen de un occiso. Si se trata de una persona que ha sido lesionada, que tiene señales de violencia en su cuerpo, pues entonces debe de referirse a ese, a ese examen corporal. Si se trata de una persona que fue abusada sexualmente, pues entonces tendrá que hacer referencia, ¿verdad?, a ese objeto de protocolario sexual. Si se trata de un delito fiscal, pues tendrá que referirse, ¿verdad?, a todos los ámbitos financieros y contables, declaraciones de ingresos, egresos de ese patrimonio, de esa persona natural o jurídica. El primer punto que el perito debe clarificar en su informe es cuál fue el objeto de la pericia, qué es lo que a él se le mandó a analizar. Ese aspecto debe quedar claramente determinado en la pericia. Ese es un punto central. El perito debe ser específico en esa área, determinar cuál es el objeto de su pericia y determinar qué fue lo que él examinó, qué fue lo que él, sobre lo que él se pronunció, qué fue lo que él tuvo a la vista, cuál fue el objeto o el fenómeno, la cosa, la persona o los documentos o los registros que fueron objeto de su examen, que fueron objeto de su consideración, que fueron objeto de su análisis. Esa cosa, esa persona, esos registros, esos documentos deben de quedar perfectamente determinados, perfectamente descritos en la forma en la cual el experto, el perito, el facultativo los encontró, la forma en la cual a él le fueron entregados y presentados. Ese es un aspecto, como digo, central de la pericia. Luego, el perito tiene que acreditar cuál fue la metodología que él utilizó para examinar ese objeto o fenómeno. Y esa metodología es propia de su ciencia, es propia, especial de su condición de experto.
A un médico se le dice cuál es el protocolo que tiene que utilizar para realizar una necropsia. A un médico se le dice cuál es la forma en que tiene que examinar a una persona que presenta signos de violencia en su cuerpo, y si es mujer, si es un niño, cuál es la forma que tiene que seguir para hacer ese examen. A un eh, auditor o contador también se le señala por su propia ciencia o disciplina cuál es la forma en la que él tiene que hacer los estudios económicos, financieros, contables, los análisis de los documentos, de los balances, de los encajes, de las partidas, de las reservas, y cuál es la metodología que va a utilizar para poder determinar si esas cuentas se encuentran conforme a la ley y sus resultados también son conformes con todos los soportes, con todos los respaldos que tiene. A un psicólogo se le dice, sabe cuál es la metodología que tiene que utilizar para poder examinar, entrevistar, analizar a una persona y determinar si esta persona presenta algún daño de carácter psíquico o alguna situación disfuncional en su personalidad. He puesto estos ejemplos para señalar que el método que utiliza el perito lo aporta precisamente la ciencia en la cual el perito está especialmente formado. Lo aportará el ámbito de la medicina, lo aportará el ámbito del derecho, lo aportará el ámbito de la contabilidad, lo aportará el ámbito de la administración de empresas, lo aportará el ámbito de la ingeniería o arquitectura, lo aportará el ámbito militar o el ámbito de análisis de violencia, lo aportará el ámbito antropológico o sociológico. Cada ciencia, cada disciplina, como ciencia que es, establece la metodología que se utiliza para estudiar, examinar, analizar y presentar los fenómenos que se examinan ante ella. Entonces, en el informe pericial, el siguiente, como dije, el siguiente aspecto fundamental es decir cuál es el método que yo utilicé para examinar ese fenómeno, ese resultado, esa persona, esos documentos, esas cosas que yo he estudiado. Y el otro aspecto que está muy relacionado con la metodología es consignar en el informe pericial, ¿verdad?, los análisis o los exámenes que el perito realizó para poder extraer la información o el conocimiento del fenómeno que tuvo a su cargo. Es decir, ¿cuál fue? ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Cuáles fueron la secuencia? ¿Cuál fue el método de trabajo que él utilizó en concreto y en específico para describir el fenómeno, examinarlo, analizarlo y obtener sus resultados? El perito tiene que ser específico también en esta área, es decir, las operaciones que fue desarrollando para poder encontrar para poder describir los resultados que obtuvo de ese examen, de ese análisis, de esa actividad. Y por último, como cierre conclusivo, el perito tendrá que expresar su opinión. El perito tendrá que expresar su conclusión. El perito tendrá que dar un resultado. Informar sobre cuáles fueron los hallazgos, cuál fue el resultado final que él obtuvo después de
examinar, realizar las operaciones, analizar el fenómeno, cosa, persona, documentos que tuvo a su vista y que pudo examinar. Esa sería así en apretado epítome la, la, la metodología que el perito utiliza y que debe plasmar en su informe. La resumo nuevamente. La resumo nuevamente. El objeto de la pericia, que es lo que a él se le pidió que hiciera, la descripción de ese objeto, de esa cosa, de esa persona, de esos documentos, de esos estados, la metodología que él utilizó o que iba a utilizar para realizar ese examen, las operaciones que él en específico fue detallando, fue ejecutando y luego las conclusiones o el resultado final de su actividad pericial. Todo eso se plasma en un informe escrito y el perito lo avala con su firma y con su sello profesional. Y le presenta ese informe escrito al juez. Se lo presenta al tribunal. Dicho esto, hemos terminado la segunda parte de la exposición y vamos a la tercera. Dicho esto, falta lo que viene, que también es tan importante como el informe escrito. Dije, el informe escrito es fundamental, es importante y hay que hacerlo bien. Hay que tomarse el tiempo necesario. Hay que poner todo el empeño profesional, porque los errores que se cometan cuando se hace el informe escrito, como ustedes imaginarán, van a saltar, van a ser puestos con énfasis, van a ser objeto de controversia precisamente en la etapa del juicio, que es donde se da el interrogatorio del perito. Y aquí hago el siguiente resumen para, para, para pasar a la tercera y última etapa de la exposición. La pericia o el informe pericial tiene dos grandes momentos. Los dos igualmente importantes. Uno de ellos es el informe escrito que el perito rinde, pero ese informe no agota la prueba pericial. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Ese informe escrito no agota la prueba pericial. Solo en algunos casos, no voy a entrar en ese detalle, solo en algunos casos puede entenderse completa la prueba pericial con el informe escrito. Pero falta otro momento. Otro momento que es importante, que es trascendental, que es fundamental en los procesos, en los juicios y sobre todo cuando los juicios son orales como los nuestros, cuando los juicios son contradictorios como los nuestros, cuando los procesos son adversariales como los nuestros, que es el día que el perito llega a declarar en el juicio, en el proceso o ante el juez. Ahí la prueba pericial se va a completar. Ahí la prueba pericial va a encontrar su perfeccionamiento. Ahí la prueba pericial va a alcanzar su máximo rendimiento. Ahí la prueba pericial se va a volver plena, total, completa. Y ese camino no es fácil. Ese camino que vamos a comenzar a recorrer ahora no es fácil. Les dije al principio, se los voy a recordar, que el proceso era una especie de reconstrucción de los hechos del pasado y les dije que en este proceso hay partes contrarias, partes adversarias, partes antagónicas, partes que están en una situación de beligerancia, partes que están en una situación, entre comillas, de combate, partes que están en un aspecto de
confrontación plena y total por sus propios intereses, y el perito se va a ver sometido precisamente a esa vorágine, a ese marco propio de la dialéctica, de ser objeto, ¿verdad? De una confrontación, de ser objeto de una confrontación para concluir si el informe que él ha dado es un informe que merezca ser creído por el juez. Por eso la importancia del informe escrito y la importancia ya en el aspecto práctico, mi consejo de que el informe escrito sea detallado, eh, esté completo con todo el estándar legal que les he dicho, que el perito haya tenido un tiempo importante para revisarlo, para cerciorarse de que todo lo que allí ha anotado es conforme a lo que él vio, observó, determinó, porque los errores que pueda tener ese informe escrito van a ser objeto de, como los señalé, pueden ser objeto de ser resaltados, enfatizados, confrontados, puestos en vitrina en la etapa del juicio. La prueba pericial, insisto, no se agota con el informe escrito. El informe escrito, lo voy a decir de esta manera, es una especie de 50% de la pericia. El otro 50% de la pericia va a ser el día del juicio, el día en que el perito llegue a rendir su declaración, y eso puede ser una cuestión, es una cuestión importante, y puede ser eh, un, un aspecto difícil si el perito no ha preparado bien su declaración, no ha preparado bien su informe pericial, y si tiene como contraparte un defensor que se ha preparado debidamente para confrontarlo y contradecirlo en el juicio. Y el perito, déjenme decirle, no sabe cuándo se va a encontrar con una persona eh, que también sea preparada, que también sea idónea, que también pueda eh, ordenadamente estudiar sus conclusiones, estudiar su informe y debidamente eh, y responsablemente preparar un interrogatorio completo y pleno. No saben ustedes como peritos cuándo van a tener una parte así, y precisamente por eso, jamás se debe dejar una pericia a la improvisación, jamás. Ese sería mi consejo, o un consejo importante. Nunca dejen una pericia al azar, nunca dejen una pericia eh, realizada así de forma apresurada, nunca dejen una pericia eh, realizada de forma rápida o sin el rigor profesional que exige toda ciencia y disciplina y su preparación, porque nunca se sabe cuándo puede ser confrontado debidamente el perito, ¿verdad? Y los resultados pueden ser devastadores y hasta perjudiciales para la misma credibilidad profesional del perito. Entonces, eh, insisto en, este, en este aspecto, eh, insisto en este aspecto fundamental de la preparación. Bueno, el informe escrito, como nuestro proceso penal es oral, el informe escrito tiene que ser presentado en un juicio, en una etapa que es y tiene unas características propias en las cuales las personas llegan a declarar. Ahí declara la víctima, ahí declara el imputado, ahí declaran los testigos, ahí declaran también los peritos. También declaran ahí los peritos. Entonces, estoy haciendo énfasis en este aspecto que ahora ya pasamos, como dije, a la tercera etapa de esta disertación, y es el interrogatorio. El perito va a declarar oralmente en un juicio, y déjenme decirle, un primer aspecto que el perito debe de conocer es qué sucede en un juicio.
cómo se hace un interrogatorio en un juicio. Y por eso yo les insistía y por eso yo les decía de lo cuando se es perito, cuando se es experto forense en cualquier área del conocimiento humano, el perito está obligado a conocer la base general, la base mínima, la base fundamental de las áreas del derecho según el área donde él vaya a declarar. Y en este caso, si me refiero a un juicio criminal, el perito debe de saber en cómo se desarrolla un interrogatorio y qué pasa en un interrogatorio. Ese es un aspecto que es fundamental y el perito debe ya tenerlo conocido. Según su experiencia, lo irá conociendo en la práctica, pero mi recomendación es que este aspecto debe conocerlo el perito. El interrogatorio en El Salvador se compone de dos momentos, de dos grandes momentos. Uno de ellos es lo que nosotros conocemos como el interrogatorio directo. Y es una forma de preguntarle al perito y quien hace estas preguntas es la parte que ha presentado al perito, la parte que ha pedido o que tiene interés esencial en presentar esa pericia para acreditar un hecho. Y voy aquí a hacer una postilla que es importante tanto para los abogados como para los peritos. Vean, uno no puede presentar en un juicio a un perito que no esté debidamente preparado. La parte que presenta al perito, la parte que tiene interés en la pericia, tiene que presentar debidamente preparado a su perito, al perito que va a llevar al tribunal. Y aclaro, esto de la preparación no significa que yo le voy a decir al perito lo que tenga que decir. No significa que yo voy a influir indebidamente en el perito para que llegue a declarar algo que no es verdad. No, no es eso. Significa que yo como parte, si soy fiscal, si soy abogado, si soy querellante, si soy representante del responsable civil o del actor civil, yo primero me he cerciorado de qué es lo que sabe el perito. Me he cerciorado plenamente de cuál es el conocimiento del perito. Me he cerciorado plenamente de cuál fue el informe pericial del perito. Y yo le he explicado al perito lo que va a suceder en el juicio y la forma en que yo le voy a preguntar y la posible forma en que le van a preguntar las otras partes a él. A eso me refiero con la debida preparación del perito. El abogado que presenta al perito tiene que, al igual como se los dije, el perito no puede improvisar, tampoco el abogado que presenta al perito puede improvisar, ni tampoco el abogado que va a contrainterrogar al perito. Este es un aspecto importante de la preparación del interrogatorio del perito. Insisto, el perito debe tener una relación profesional clara, precisa, específica con la persona que tiene interés para presentarlo en el juicio. Y eso no significa en nada que esta persona, vuelvo a insistir, le diga al perito que llegue a decir tal o cual cosa o que llegue a mentir. No. Significa nada más tener conocimiento sobre lo que el perito va a ir a dar, va a ir a declarar y poder desarrollar la estrategia de interrogatorio. Se trata, y la palabra clave es esa, de estrategia. Se trata de poder presentar de la mejor manera esta prueba. El perito, les voy a recordar uno de los deberes del perito. El perito está en deber
de decir únicamente la verdad sobre lo que él examinó, encontró y los resultados de su conclusión. Y aunque una parte, aunque el fiscal presente al perito, aunque lo presente el querellante, aunque lo presente la víctima, aunque lo presente el defensor, y ellos estén pagando sus honorarios, el perito no tiene ningún compromiso de fidelidad y de lealtad con ellos, en el sentido de decir algo que sea contrario a la verdad. El perito solo tiene obligación de declarar la verdad conforme a su ciencia y de exponerle al tribunal los resultados que encontró. Y en ese ambaje, el perito debe de tener claridad en lo que va a ir a declarar y la forma en que se le va a preguntar. Como dije, el interrogatorio del perito tiene dos grandes momentos, el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio. El interrogatorio directo es la presentación del perito por la parte que tiene interés en su declaración, es decir, la parte que tiene interés en que se acredite el hecho o circunstancia que el perito examinó y sobre el cual va a declarar. Si lo quieren ustedes ver de manera práctica, este tipo de interrogatorio será un interrogatorio para el perito tranquilo, un interrogatorio de orientación, un interrogatorio de seguimiento, un interrogatorio que no va a presentar conflicto si es que el peritaje y la declaración se ha preparado bien. Por eso insisto en que no se puede dejar a la improvisación esto y tanto el abogado como el perito deben de haberse reunido para saber qué es lo que sabe el perito. Y es posible, fíjense, ya en la estrategia de defensa, que se le pregunte al perito si se reunió con el fiscal, si se reunió con el querellante, si es perito de defensa, si se reunió con la defensa. Y la contestación normal, usual, sin ningún problema es sí, 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 me reuní. Ese es un aspecto que determina profesionalidad del perito. Lo contrario sería lo terrible, que un perito llegue a declarar y la parte que lo presenta jamás se ha reunido con el perito, ni siquiera sabe qué va a llegar a decir. Eso sería una grave irresponsabilidad tanto del perito como del profesional que lo presenta. Fíjense, aquí cambia toda la estrategia de lo que antes se tenía. Y eso no significa que el perito va a llegar a mentir o a disimular la verdad o a encubrir una verdad, no. Es simplemente forma de presentar una declaración. Pues bien, en el interrogatorio directo, que es el que presenta la parte que tiene interés en el testigo o en el perito para que declare, este es un interrogatorio que no puede ser sugestivo. Es un interrogatorio como yo presento a la parte que su declaración va a tener interés con lo que yo quiero probar, entonces no se me permite que sea sugestivo. Y la extracción de la información se da por una metodología que se dice metodología abierta. Son preguntas que se hacen al perito en un sentido de apertura para que el perito vaya dando la información que tiene. No le puede el abogado sugerir una respuesta, sino que siempre todo el interrogatorio estará sobre la base de preguntas cortas, precisas, concisas, claras y en un sentido de apertura, sin dar ninguna información. Por su parte, el perito debe de saber que estas preguntas se contestan de manera concreta, específica y clara, sin dar más información de la que se le está pidiendo, sin dar más información. Contesta únicamente lo que le están preguntando. Voy a poner sobre esta primera línea de interrogatorio 2 o 3 ejemplos, ¿verdad?
le preguntan al perito en un caso de muerte violenta, ¿cuál? Fíjense el tipo de palabra que utiliza, que es abierta. ¿Cuál? ¿Cuál era el lugar donde se encontró al cadáver? Ya el perito va a decir el lugar donde lo encontró, cómo lo encontró, dirá la forma en la cual lo encontró. ¿Qué realizó usted sobre el cadáver? Él irá definiendo las operaciones. ¿Qué encontró? Siempre ustedes verán que las preguntas son fórmulas interrogativas en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué documentos le presentaron? ¿Qué libros revisó usted? Puede ser que hayan preguntas base, que le pregunten, ¿verdad? ¿Cuáles son los libros que se llevan en un sistema contable, por ejemplo? ¿Y qué documentos pudo él haber tenido a la vista? Así, preguntas que son cortas, preguntas no complejas, respuestas igualmente cortas, precisas, específicas. Este interrogatorio generalmente es cronológico y a eso nos referimos cuando hablamos de preparación. Es un interrogatorio que va cubriendo punto por punto y que puede ir de un tiempo a otro tiempo, de un escenario a otro escenario, y sobre el cual el perito irá expresando toda su información. Hago una postilla a este momento. En esa línea de interrogatorio, el perito tiene que estar preparado si escucha la palabra objeción. Fíjense, vuelvo a insistir, el perito cuando llega a declarar un juicio, tiene que saber cuál es la metodología que se utiliza en el juicio, cuáles son las formas, qué es lo que va a suceder ahí. Eso o tiene que saberlo, lo más importante, ¿verdad? Si es perito, por su preparación curricular y extracurricular. La palabra objeción significa que la parte contraria no está de acuerdo con la pregunta o con la respuesta que se está dando y que le está pidiendo al juez que controle esa actividad. Por lo tanto, el perito, si escucha la palabra objeción, tendrá de quedarse callado, aguardando hasta que el juez resuelva si la pregunta fue bien formulada o si la respuesta fue bien dada por el perito. Fíjense qué aspecto más importante. Las objeciones son de diversa naturaleza. Yo les dije que la parte que presenta el perito no puede hacerle preguntas sugestivas. Pues si la parte le está haciendo una pregunta sugestiva, le está sugiriendo la respuesta, entonces la otra parte puede oponerse, porque está prohibida la sugestividad. Como que si le dijese, ¿verdad? Eh, y usted, y usted, esas cuentas eran inexactas. Le podrá preguntar cómo eran las cuentas, pero no si eran inexactas. Esa información la tendrá que dar el perito. Le podrá preguntar si esas, describa las facturas que tenía, pero no si las facturas, por ejemplo, no tenían registro tributario. Para eso le pediré una descripción, ¿verdad?, de las facturas y no le daré la información de esta factura le faltaba un registro o esta factura usted le encontró que no estaba firmada. Eso lo tendrá que decir el perito, porque quien está declarando es el perito, no está declarando el abogado. Por eso es que toda la información fluirá por medio del perito. Pues el perito, cuando escucha esa palabra objeción, debe quedarse callado. Debe callado pero atento, atento a lo que va a resolver el juez, atento porque cuando se dice objeción el perito usualmente, al interrumpirse el acto, el perito puede perder, y usualmente sucede, ¿verdad? Pierde la concentración y pierde el hilo, la línea, la continuidad de la declaración. Entonces,
Tiene que estar atento a todo eso. Y si no recuerda bien lo que estaba diciendo, puede pedirle al interrogador y está permitido que le vuelva a formular la pregunta o que le recuerde que le estaba preguntando para contestarlo adecuadamente. Ese es un aspecto fundamental en el interrogatorio directo. El interrogatorio directo es sistemático, es planificado, es estructurado y lo que pretende es llevar toda la información que sabe el experto, la información que sabe el técnico, la información que sabe el perito, la información que sabe el facultativo, que esa información fluya adecuadamente para el tribunal. Hasta aquí el aspecto del interrogatorio directo. Digamos que el interrogatorio directo, para hacerlo gráfico, ¿verdad? Es el momento o un momento o debería ser un momento tranquilo para el perito cuando declara, porque lo difícil viene después. Después de que el perito presentó su declaración, le preguntaron sobre sus conocimientos, le preguntaron sobre su calidad de experto, le preguntaron por la experiencia que tenía al declarar, le preguntaron después qué fueron el objeto de pericia que le pidieron que hiciera, le preguntaron sobre qué fue lo que él estudió, analizó, examinó, le preguntaron sobre el método que utilizó, le preguntaron las operaciones que desarrolló, le preguntaron las conclusiones, a qué conclusiones él llegó según su opinión profesional y experta, y después de todo eso, que digámoslo así, ¿verdad? Es un camino o debe ser un camino lo más tranquilo, llano posible, viene el vía crucis, viene la parte difícil, viene la parte complicada, que es la parte del contrainterrogatorio. Les dije que el interrogatorio del perito se dividía en dos grandes ámbitos. Uno, que es el interrogatorio directo, que lo hace la parte que presenta al perito y que presenta la pericia y que pretende presentarla como la mejor prueba, como el perito más capacitado, como el perito más competente y que realizó el mejor examen. Bueno, ahora viene la otra parte. Les recuerdo lo que les decía, el proceso es una especie de confrontación, es una especie de, de, de metodología dialéctica donde hay contrarios, que tienen intereses diferentes. Y el contrainterrogatorio es difícil. Y va a ser difícil si el perito no preparó bien su declaración y si la parte no preparó bien al perito. Fíjense, y ya voy concluyendo. El contrainterrogatorio, a diferencia del interrogatorio directo, es sugestivo. Es sugestivo. Porque como estoy interrogando a una parte que me es contraria, que tiene un interés contrario al mío, a mí sí se me permite la sugestividad. Lo que se le prohibía a la otra parte, a mí se me permite. Yo sí puedo hacer preguntas directas y no voy a hacer preguntas abiertas. Voy a hacer preguntas cerradas, específicas, usualmente pidiéndole al perito que conteste con un sí o con un no. O que conteste solo a una parte de lo que yo quiero saber. El perito tiene que estar consciente de esta forma de interrogatorio, tiene que estar acostumbrado y tiene además que estar bien preparado para ir declarando ya en el contrainterrogatorio. El perito tiene que saber, no tiene un enemigo en la contraparte, no tiene que enojarse tampoco, pero tiene que saber que este interrogatorio va a ser, déjenme utilizar esta palabra en el buen sentido, va a ser confrontativo, va a ser hostil, va a ser difícil. Le van a preguntar si el perito se presentó, ¿verdad? Como un perito extremadamente cualificado, le pueden preguntar, ¿verdad? Perdone, señor perito, usted dijo que tenía una amplia experiencia, ¿verdad? En su profesión, sí. ¿En cuántas pericias usted ha declarado en juicio? Imagínense que sea la primera o la segunda.
o la tercera. Por eso hay que saber cómo presentarse. Dependiendo de la pericia, usted que ha hablado y ha dicho esto, ¿cuántos libros o artículos ha escrito usted sobre esto? Depende de cómo se haya presentado el perito. ¿Cuántos cursos de capacitación o cualificación recibió usted? Fíjense que aquí me he centrado solo en el ataque, en la persona, en la capacidad e idoneidad que el perito dijo que tenía. Que el perito dijo que tenía. Que es un punto que la contraparte la puede examinar. Ay Dios, si la contraparte fue a pedir las notas del perito allá de la universidad, ¿verdad? El perito se ha presentado como toda una autoridad y mire, le voy a presentar las notas de esa materia de su universidad. Con 6 la aprobó. Y yo me presentaba, ¿verdad? Como la máxima autoridad en esa línea. Se van a atacar precisamente o se puede atacar la metodología que utiliza el perito. Se puede atacar sobre todo esa metodología cuando el perito se ha apartado de su lex artis, se ha apartado de las normas reglamentarias que tiene su disciplina para poder realizar los exámenes, operaciones y conclusiones sobre ella. Por eso el perito debe estar cualificado para señalar cuándo se ha apartado de ellas, el por qué se ha apartado de ellas, si son varias metodologías, explicar cuál y por qué prefirió una de otra. El perito tiene libertad para peritar. Eso se llama, es el gran principio de libertad científica del perito, pero el perito debe de justificar por qué eligió un método o una forma determinada para poder auscultar, para poder examinar, para poder analizar, para poder realizar operaciones y para poder llegar a conclusiones. El perito puede ser atacado también en las conclusiones cuando estas no son categóricas o son contradictorias con su pericia o con otros resultados del juicio. El perito también puede ser atacado en su credibilidad cuando no está al día. Y ya voy terminando, ¿verdad? Este es un consejo y un aspecto que quiero resaltar. El perito tiene que estar al día con el avance de su disciplina. Tiene que estar estudiando, tiene que estar leyendo, y más si se presenta como perito. No es igual presentarse como doctor en medicina, como nefrólogo, como cardiólogo, como coloproctólogo, o como un auditor especial, o un experto en lavado de dineros y activos, o un experto en violencia, o un experto en crímenes de lesa humanidad. No es igual a presentarse como un experto a que presentarse como un doctor, como un ingeniero, como un arquitecto, como un contador público, como un auditor. La calidad de perito, la calidad sobre todo de forense, de perito forense, insisto, agrega esta cualificación especial. Y lo mínimo que le van a pedir a ustedes es que estén al día, de sus conocimientos, tanto los actuales como los antiguos. Bueno, concluyo. Resumiendo lo que he tratado de exponerles. Uno, que en nuestro sistema legal la pericia escrita es importantísima. Que los errores que se hayan cometido en esa pericia van a resultar allá en el juicio. Y que también es tan importante la declaración oral del perito. La declaración del perito en juicio y su interrogatorio es fundamental. El juez a veces va a dar más valor no a lo que asentaron sobre el papel, sino a lo que ustedes puedan defender en el juicio sobre lo que asentaron en el papel. Esa declaración tiene que estar bien preparada y el perito tiene que conocer la metodología con la cual se le va a interrogar. Tiene que estar tranquilo, tiene que haber preparado bien su declaración y
tiene que saber que habrá un momento en el cual su declaración irá en un sentido fluido, y llegará un momento en el cual su declaración va a ser contradicha, tratando de buscar errores, aunque no los haya cometido, tratando de que el perito se contradiga, y solo ahí, solo su capacidad de idoneidad profesional le hará salir adelante en esta actividad. Reitero, nunca improvisen una pericia, no improvisen una declaración para el juicio. Prepárenla bien, confíen en sus conocimientos, preparen bien toda su pericia, todo lo que van a ir a declarar. Es importante la relación profesional que se tenga, y entonces los exámenes de los peritos, los testimonios de los peritos, usualmente serán como sucede, ¿verdad? Bien rendidos. Yo les deseo pues en este día a todos los peritos felicitarlos, ¿verdad? Por la efeméride del día de ayer, por la celebración, y les deseo que siempre se sigan preparando bien en esta actividad tan importante para la justicia, que es el conocimiento tan especializado de ustedes. Agradezco la atención, también agradezco la participación que se me dio, ¿verdad?, de parte de la Asociación de Profesionales de Ciencias Forenses, y les deseo éxito en todo lo que emprendan. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado. Eh, Solamente tenemos una pregunta en el chat sobre, de acuerdo a su experiencia, ¿qué deficiencias ha observado en los peritos contables al defender su informe? Aunque manifestaba usted algunos consejos que nos estaba dando, ¿verdad? Bien específicos también. Y dice, y sobre esto, ¿qué recomendaciones puede darnos? Realmente ahí nos dio varios temas en relación a no irnos sin improvisar, ¿verdad? Tener Sí, como bien identificados los puntos claves de cómo hemos realizado nuestro trabajo, qué es lo que hemos preparado, ¿verdad? Toda la técnica que se utilizó para poder dar ese valor a esa preparación o esas respuestas acertadas a las consultas o a los cuestionamientos. sí, le voy a expresar una pregunta importante, ¿verdad? Y gracias por hacerla. De lo que yo he podido ver cuando se trata de pericias contables, le voy a externar los aspectos deficitarios que he advertido. Eh, Miren, cuando un perito, por lo menos en juicios criminales, cuando un perito va a declarar sobre un delito en específico, eh, usualmente los peritos contables, los auditores, declaran sobre delitos patrimoniales, delitos financieros, eh, delitos de estafa, administración fraudulenta, administración desleal, apropiación o retención indebida, estafas bancarias, lavado de dinero, delitos tributarios. eh, el perito debe de, fíjense, sin ser, o mejor dicho, siendo siendo una cuestión extracurricular, el perito debe de informarse sobre el delito sobre el cual va a declarar, sobre las características de este delito, porque su declaración irá a comprobar uno de esos elementos o a negarlo, ¿verdad? A comprobarlo o a negarlo si es perito de defensa. Entonces, un aspecto de preparación importante, uno es que el perito se haya preparado y haya estudiado esa figura delictiva, porque sobre uno de esos elementos es que él va a ir a declarar. Y sobre todo el entramado legal, porque estos delitos están asociados a otras normas, ¿verdad? A otras normas que pueden tener diferente sentido. Entonces, ese aspecto, yo he advertido que a veces el perito desconoce completamente cuál es la figura legal sobre la cual está declarando. No, no es que él vaya a ser un experto, ¿verdad? En teoría del delito, no, pero él tiene que saber mínimamente, ¿verdad? La figura legal, y sabiendo la figura legal, él podrá aportar de mejor manera su conocimiento sobre lo cual se le pidió peritar. Dos, eh, es un aspecto, hay ámbitos que no alcanzan a, a determinarse, que son de estrategia procesal. Yo se lo decía y usted lo dijo muy bien, licenciada. El perito tiene que saber las formas procesales, tiene que conocerlas, porque así va a ser interrogado en el juicio. Tiene que preparar bien su declaración, pero tiene que además saber básicamente que
qué es un interrogatorio directo, qué es un contrainterrogatorio, qué es un redirecto, qué es un recontra, cuáles son los tipos de objeciones que hay, cómo debe mirar al tribunal, a quién debe ver y no ver. Se espera que la parte que lo presenta le diga todo esto, pero a veces las partes no se lo dicen al perito. Cuándo debe callar, cuándo debe contestar, cómo deben ser las respuestas. Otro aspecto importante es que yo he podido observar, los peritos no pueden ser obligados a declarar más allá de su conocimiento, ¿verdad? Si el perito no ha llegado a una conclusión según la evidencia que tuvo, su respuesta, esa respuesta es acertada. No refleja incompetencia del perito. Voy a poner un ejemplo. Si al perito solo le dieron o parte sustantiva de la documentación fue copia, muy difícilmente un perito, ¿verdad? Con copias llegará a una conclusión asertiva, en este caso en el ámbito contable, ¿verdad? Eh, sobre documentos que no tienen original o que no tienen un respaldo suficiente. Y entonces su conclusión en ese sentido podría ir de esa manera, ¿verdad? Que no puede concluir sobre ese marco o sobre ese aspecto. Y eso en nada significa que el perito esté diciendo no la verdad o que el perito sea falto de capacidad. Es que las pericias tienen limitaciones. Por ejemplo, no me he podido concentrar en todo lo que le dije, pero si al perito se le entregó esa documentación, él le debe decir al juez, mire, yo requiero otra documentación de complemento o requiero esta documentación, porque a veces las partes en sus estrategias, que son desleales, no le dan todo o no le presentan todo. Y un perito competente, un perito que sepa qué es lo que va a desarrollar, le va a decir al juez, no, yo con esto no voy a poder realizar una pericia completa. Y si eso es lo que me dan, pues entonces sepa usted que mi pericia tendrá limitaciones. Y parte del informe, ¿verdad? Llevarán las limitaciones que son las propias que le imponen su propia disciplina científica, ¿verdad? ¿Cuál es la metodología que ustedes utilizan, ¿verdad? Para poder certificar, ¿verdad? Si las contabilidades, si las operaciones. Don Carlos, perdóneme, creo que le activé el cierre del micrófono, perdóneme que, sí, para que lo encienda, le voy a poner acá. Ya, ahí estamos. Ahí estamos, Entonces, sí. muy bien, yo concluyo con este aspecto, ¿verdad? De lo que he podido ver en las declaraciones de peritos contables son bastante buenas. Gente muy bien preparada, es por su propia naturaleza, ¿verdad? La propia metodología que tienen ustedes, los auditores, los contadores, pero creo que deben de avanzar más sobre el aspecto legal y certificarse más en ese ámbito, ¿verdad? Y conocer mejor las técnicas en ese aspecto, ¿verdad? Por lo demás, por su propio campo, casi siempre he visto que el perito maneja muy bien todas sus áreas y declara bien en sus áreas de competencia, ¿verdad? Y a veces somos fíjense, los abogados los que no sabemos o no comprendemos la terminología. Y ese es un gran desafío para los abogados. Yo no me puedo poner a interrogar a un perito auditor si mínimamente no me he ido a estudiar, ¿verdad? Toda la terminología y todos los principios básicos, ¿verdad? Que informan esa ciencia, o igual con un médico o igual con un psiquiatra. Bueno, espero haber aportado algo a la respuesta a la pregunta que me hicieron. Sí, muchas gracias, le agradezco. Creo que nos ha dejado varias recomendaciones para que lo activemos dentro de lo que es eh, ejercer como perito y pues cada vez aprendemos más, ¿verdad? Nos deja varias información, varios términos Bueno, nuevos. Sí, porque no, el tema de figura delictiva, sí. el tema de la defensa, de César, entramado legal. Sí, hay unos legal. términos que pues allí yo siempre Las, apunto cuando platico con usted. ok, las objeciones, el directo, ¿verdad? Está bien. Bueno, Sí, sí, de hecho, creo que, bueno, perdón, ayer nos decían el tema del interrogatorio puede ponerlo hasta cuestionarse, ¿verdad? Puede ser que lo den como inválido un documento. claro, claro, por Claro, ajá, si no supuesto. lo puede Eh, defender uno adecuadamente. así es, es lo importante, la defensa, ¿verdad? Y eso va en que el peritaje haya realizado conforme al estándar que se establece y con toda la plenitud de sus conocimientos. Sí, bueno, muchas gracias Bueno, a todos también por aceptar, bueno, por esta tarde calurosa en El Salvador.
¿verdad? Pero que ya estamos casi por terminar. Los invito a que se puedan incorporar a los dos webinars que hacen falta: informática forense y evidencia digital en el grupo 1 y los peritajes contables análisis forense informático en el grupo número 2. Los esperamos en los enlaces que se les entregaron. Los que deseen y no lo tengan también pueden escribirme acá en el chat. Y también, si desean generar un certificado de participación, pueden escribirnos a apecifes@auditoresforenses.com y les vamos a dar acceso a las grabaciones y a la plataforma nuestra para que puedan visualizar todas las ponencias. Estamos a sus órdenes y esperamos que hayan disfrutado este evento. Si alguien quiere comentar algo. Mi nombre es Erika Murcia, le estoy colaborando a la asociación como vicepresidenta. Bueno, entonces damos por cerrada esta ponencia y regresamos a los enlaces originales para que puedan continuar disfrutando los otros eventos que hacen falta para finalizar. Deseo que lo hayan disfrutado. Hasta luego. Franklin Castellanos, de El Salvador, quien desde su expertise nos va a compartir su conocimiento. Deseamos que para todos sea de mucho provecho. Bueno, entonces finalizamos esta sesión y regresamos a informática forense y evidencia digital con Luis André Loyola Carranza. Y en el grupo número 1 y análisis forense informático, en el caso de El Salvador, Franklin Castellanos. Vamos a cerrar esta sesión.